Mi nombre es Cristian Torres Díaz, soy académico del Departamento de Ciencias Básicas y formo parte del claustro académico del Magíster en Ciencias Biológicas. Dentro de las líneas de investigación que yo trabajo se encuentran principalmente tres. En primer lugar, estudiamos la diversidad genética de plantas que están amenazadas, en peligro de extinción. La segunda tiene que ver con las interacciones biológicas, en particular entre plantas y microorganismos. Y en tercer lugar, el estudio de plantas de alta montaña, porque las plantas tienden a producir más flores con la altitud. Y eso nos trae un montón de preguntas que tienen que ver con la evolución de rasgos florales en plantas. Nosotros estudiamos una serie de fenómenos que tienen que ver con cómo los organismos se han adaptado a los distintos ambientes en los cuales ellos se encuentran. Este conocimiento tiene aplicaciones claras, como por ejemplo poder entender cómo los organismos se podrán adaptar al cambio climático, por ejemplo. Y nosotros también podemos, a partir de este conocimiento, generar saberes que podrían ser aplicados en muchos otros campos. Por ejemplo, nosotros estudiamos las relaciones mutualistas entre plantas y microorganismos y eso tiene una aplicación concreta. Yo puedo mejorar la productividad de una planta y sacarle partido a eso, ¿no? Eso se podría utilizar con plantas de interés económico o también con plantas que están amenazadas por la acción antrópica. Mi nombre es Marcela Vidal Maldonado, soy académica del Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Biobío. Soy académica del claustro del Magíster en Ciencias Biológicas. Mis principales líneas de investigación tienen que ver con la herpetología, que es el estudio de los anfibios y los reptiles en Chile. Trabajo en su conservación a través de diferentes líneas de investigación. El área molecular, trabajo con morfología, con fisiología y tratamos de entender cómo el efecto del cambio climático podría afectar en el futuro a estas especies. Desde esa perspectiva de análisis es que nosotros tratamos de responder a preguntas evolutivas que se enmarcan en las líneas de trabajo de nuestro magíster en ciencias biológicas. Desde la perspectiva de las ciencias básicas, nosotros debemos entender que la biología evolutiva es una rama más dentro de todas estas áreas de la ciencia. Cuando somos capaces de comprender y de valorar los aportes desde la biología básica en biología evolutiva, entonces damos un bienestar a las personas. Mi nombre es Gonzalo Collado Insulza, soy biólogo marino y doctor en ciencias y pertenezco al claustro del Magíster en Ciencias Básicas de la Universidad del Biobío. Las líneas de investigación que desarrollo es el estudio de la biología de los moluscos, la sistemática y evolución de las especies, biología de especies invasoras y en este último tiempo hemos estado estudiando con juntas de cistas, biología de la conservación de especies. En nuestro laboratorio nosotros principalmente estamos interesados en estudiar la biodiversidad de las especies. Cuántas especies hay, dónde están, cuál es su rango distribucional, cómo llegaron acá, de dónde provienen, con qué especies están relacionadas. Así tú puedes formar redes de investigación junto a otros investigadores y poder estudiar este tipo de organismos. Por ejemplo, las especies no saben de fronteras, entonces nosotros formamos redes de investigación para poder entender la biodiversidad de las especies y cómo estas especies evolucionaron en el contexto biogeográfico. Soy Juan Carlos Marín, soy profesor del programa de Magíster en Ciencias Biológicas en el troncal de Biología Evolutiva. Mi línea de investigación está relacionada con el estudio de la biología evolutiva de mamíferos sudamericanos, particularmente megamamíferos, es decir, los mamíferos más grandes, como son ciervos, camélidos, zorros, etc. Lo que nosotros principalmente hacemos es estudiar determinados genes de las poblaciones actuales de estos mamíferos para contrastar el pasado de ellos y usar esa información para la preservación de estas especies en el futuro. Nuestro troncal de biología evolutiva lo que quiere es entregar las herramientas a nuestros estudiantes para poder comprender entonces los fenómenos biológicos que ellos han querido estudiar.
Por tanto, la biología evolutiva es fundamental para cualquier estudio en biología que quiera realizarse aquí o en cualquier parte del mundo. La principal característica que debe tener una persona que está interesada en ingresar a nuestro magíster y a hacer una tesis en particular en el troncal de biología evolutiva es la curiosidad científica. Junto con eso también se requiere de algunos atributos como responsabilidad, ¿cierto? Y capacidad de trabajar en equipo. Requiere tener un poco de método, tiene que ser un poco metódico, diría yo. También tener mucho interés en trabajar. Si trabajas te va a ir bien. Necesitamos personas que sean capaces de comunicar las investigaciones científicas de diversas maneras. Es decir, que necesitamos una persona que sea integral desde el punto de vista de la investigación científica y la generación de los datos, y también que sean capaces de comunicar esas investigaciones para transferirlas a la sociedad. Además, le agregaría un amor a la naturaleza súper importante. Yo creo que todo biólogo evolutivo tiene este amor a la naturaleza. Por eso, mucho de nuestro trabajo es fuera, en campo, con las especies que estudiamos, y por lo tanto muchos de nosotros somos muy buenos naturalistas, o queremos serlo al menos, para poder estudiar lo que nosotros analizamos. En biología evolutiva se trabaja bajo el paradigma de la evolución, cómo las especies evolucionaron entre ellas y cómo se relacionan con otras especies. Entonces tú te puedes hacer preguntas de diferentes tipos, por ejemplo, evolutivas, o también preguntas biogeográficas. O puedes estudiar la genómica de las especies. También puedes estudiar la adaptación, o sea, cómo las especies están enfrentando las condiciones medioambientales en las cuales ellas habitan. Pienso que cuando se discute constantemente la formación de conocimiento científico, la importancia de los sistemas de conocimiento, entonces la biología evolutiva toma un valor trascendental, porque unido a otras líneas de investigación, entonces genera conocimiento básico que aporta no solamente a las personas que desarrollan esa investigación científica, sino que también a las personas que son las receptoras de ese conocimiento. El conocimiento sobre la biodiversidad es cada vez más necesario. Nuestro planeta está atravesando aumentos complejos debido a la crisis climática y a la crisis de biodiversidad que se está viviendo hoy en día, y estudiar un magíster como el nuestro nos permite avanzar en la generación de conocimiento relevante para atacar esas problemáticas. La biología evolutiva estudia el pasado en gran medida, pero analizando el presente. Y es necesario conocer el pasado para poder tratar de predecir lo que pasará con nuestros ambientes, con nuestras especies en el futuro. Entonces, esa es la síntesis de la biología evolutiva, y eso es lo que nosotros hacemos aquí.